Buenos días a todos. Esta mañana vamos a hablar del Evangelio de Cristo. En Marcos 16, versos 15 al 16, habla Cristo y dice esto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo habla del Evangelio, usa la palabra el Evangelio. ¿Y qué dice aquí en Marcos 16, 15? Él manda a sus discípulos que vayan y lo prediquen a toda criatura. ¿Qué más dice en Marcos 16, 15 al 16? Cristo dice que al hacer eso, que les digan también a toda criatura que ese evangelio ofrece salvación. Ofrece salvación a todo aquel que cree y fuere bautizado. Romanos 1, 16. Vamos buscando ese libro. Romanos 1, 16. Es el apóstol Pablo que está hablando aquí a los romanos. Y en el verso 16 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí está esa palabra otra vez. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Miren el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es este Evangelio? Que Jesucristo quiso que todos oyeran. ¿Qué es este Evangelio? Que es el poder o que contiene el poder para salvar a todo humano. ¿Qué es este Evangelio? Oímos esta palabra muchas veces. Tenemos una idea, pero cuando predicamos a la gente, le queremos enseñar, usamos esa palabra Evangelio, pero mucha gente todavía no lo entiende. No sabe qué es la palabra Evangelio. No se conoce por muchos qué es el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo, Dios ofrece estas buenas nuevas. ¿Pero qué son las buenas nuevas? Vamos a ver, quiero que veamos en esta mañana, bien simple y bien sencillo, estas buenas nuevas. Simplemente el Evangelio consiste de tres cosas sencillas. Y es lo que quiero que veamos en esta mañana. Consiste de tres cosas sencillas. Y aquí están. El
Evangelio consiste de tres cosas sencillas: hechos que creer, mandamientos que obedecer y promesas que podemos recibir o que vamos a recibir si hacemos las primeras dos cosas. Así es que vamos a ver de qué consiste el Evangelio respecto a estas tres cosas. Hechos que creer. El Evangelio consiste de hechos que creer. Un hecho que debemos de creer es de que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Muchas veces lo decimos para el perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo lo explicó sencillamente de esta manera. Miren 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y el verso 1 al 3, dijo el apóstol Pablo esto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. El verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sencillamente, claramente, el apóstol Pablo nos enseña de qué consiste el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es algo que debemos de creer. Lo dijo el apóstol Pablo aquí a los Corintios en la primera carta que les escribió. Aproximadamente 740 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, caminara en la tierra, Isaías habló de lo mismo. Isaías dijo lo mismo, que iba a venir Jesucristo para enseñar el Evangelio. Isaías 53 lo dice de esta manera. En el Antiguo Testamento, Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué le pasó todo esto a Cristo? ¿Por qué sufrió de esta manera? Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Evangelio consiste de hechos que debemos de creer. El hecho de que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿por qué tuvo que ser Cristo crucificado por nuestros pecados? ¿Por qué tuvo que morir esa cruz? En esa cruz, ese cruel castigo. Jesucristo murió por nuestros pecados porque todos somos pecadores. Romanos 3:23 habla de esto. Dice que todos somos pecadores. Y fue por eso, que porque todos somos pecadores, que Dios ofreció a su Hijo morir esa
ese cruel castigo en esa cruel cruz para sacrificarlo por nuestros pecados. Miren lo que dijo Juan en su primera carta, primera de Juan. Ya los últimos libros de la Biblia se encuentra primera Juan 4. Primera Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios, para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Pero qué dice? Sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. Esto es un hecho que se debe de creer. El Evangelio consiste de este hecho. El hecho de que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. El hecho de que Jesucristo fue resucitado de los muertos. Algo también muy fundamental que el apóstol Pablo predicó, enseñó, habló. 1 Corintios 15. Bien específico y bien detallado y bien importante lo que él dijo a los Corintios otra vez. 1 Corintios 15, miren el verso 4. Y fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Esto es un hecho que se debe de creer. El apóstol Pablo lo enseñó. Fue una de las enseñanzas fundamentales que él en todas partes enseñó, predicó. Pablo lo enseñó, lo predicó. Pedro lo enseñó. En Hechos, capítulo 2, un ejemplo bien importante que nos dejó Dios con lo que hizo Pedro. En Hechos 2:22, miren lo que dice. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren el 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes, les dice, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios, 24, levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué nos dice el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué es algo que debemos de creer del Evangelio de Jesucristo? Que fue crucificado por nuestros pecados, pero que también resucitó de los muertos. Resucitó de los muertos. 1 Corintios, otra vez, vamos volteando ahí. En el capítulo 15 y el verso 5. Miren lo que hizo Dios con su Hijo, para que no hubiera duda. Dios hizo algo con su Hijo para que no hubiera ninguna duda en ningún ser humano. Miren el 1 Corintios 15 y el verso 5. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
El 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya no, o duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, apóstol Pablo. Esto es el Evangelio. Esto es algo que se debe de creer, de que Jesucristo fue crucificado y de que Jesucristo fue resucitado de los muertos. Y que fue exaltado como Rey y Salvador. Muchas personas hoy en día no creen esto. ¿Sabían que todavía hoy en día hay personas que están todavía buscando el cuerpo de Jesucristo? Muchos todavía aún dicen que ya lo hallaron, su cuerpo. Pero ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que debemos de creer, no inventar otras cosas, sino sencillamente, simplemente debemos de creer que Cristo fue exaltado como Rey y Salvador. Hechos 2, otra vez. Hechos 2. Ahí nos dice, y el verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, ¿qué ha hecho con él? Dios ha hecho Señor y Cristo. Dios ha hecho igual a él. Debemos de creer. El Evangelio de Cristo nos enseña hechos que debemos de creer. Y uno de ellos es que Cristo fue exaltado como Rey y Salvador. El Evangelio nos enseña que debemos de creer también que Cristo viene otra vez. Va a venir otra vez. ¿Saben por qué? Porque Él nos los prometió. Él lo prometió. En Hechos capítulo 1 y el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, ¿quién dijo estas cosas? Cosas que se acaban de decir en los primeros versos, los versos anteriores. Cristo las dijo. Habiendo dicho Cristo estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Miren el 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Evangelio de Cristo nos enseña
que debemos de creer que Él va a venir otra vez, que Él viene otra vez. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué viene? ¿Para qué va a venir otra vez? Muchos dicen que va a venir otra vez para renovar este mundo en donde estamos viviendo, para hacerlo un lugar todavía mejor de lo que está. ¿Es cierto eso? Segunda a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le dijo a los de Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, en la segunda carta que él les escribe, les dijo algo muy importante. Y les dice que Jesucristo va a venir otra vez. Y les dice por qué. Segunda Tesalonicenses 1:7. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Para qué va a venir Jesús otra vez? El Evangelio de Cristo nos enseña que debemos de creer que va a venir otra vez para ofrecer descanso y tribulación. ¿Descanso a quién? ¿Descanso a quién? ¿A todos? ¿A todo humano? ¿Qué dice el verso 13? Segunda Tesalonicenses 2:13. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, sencillamente, el Evangelio de Cristo nos enseña que debemos de creer que Cristo va a venir otra vez para dar descanso a los que le obedecieron y tribulación a los que no obedecieron. ¿Obedecieron qué? Obedecieron el Evangelio, las buenas nuevas. Si estamos preparados o no para esa segunda venida de Jesucristo, ¿saben de qué depende todo eso? Si estamos preparados o no para la segunda venida de Jesucristo, depende de nuestra obediencia al Evangelio. El Evangelio contiene mandamientos que debemos de obedecer. Acabamos de ver que el Evangelio contiene hechos que debemos de creer y el Evangelio contiene mandamientos que debemos de obedecer. Debemos de obedecer el Evangelio
qué? Simplemente porque es mandamiento de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Otra vez, lo que vamos a leer al principio en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras directamente de Jesucristo. Debemos de creer el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es de Jesucristo y el Evangelio contiene poder. Es algo que muchas veces, aunque es obvio y está escrito, no queremos aceptarlo. Pero el Evangelio es algo que diseñó Dios. El Evangelio es algo que diseñó Dios, que carga o trae un poder. Y ese poder salva. Salva. ¿Cómo es que salva? Sencillamente, le dijo el apóstol Pablo a los romanos, esto en Romanos 1, es un verso nada más, y en el verso 16, y les dijo esto a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Es mandamiento que debemos de obedecer el Evangelio. ¿Por qué? Otra vez, porque es poder para salvarnos. No hay otra manera de salvación. No vamos a poder ser salvos de ninguna otra manera si no es a través de obedecer el Evangelio. Debemos de obedecer estos mandamientos del Evangelio. Debemos de creer el Evangelio de Jesucristo, el poder que contiene. Y otro mandamiento que se nos manda, que el Evangelio nos manda, es que debemos de confesar nuestra fe en Jesús. ¿Cómo? Con nuestras bocas. ¿A quién? Ir a un cuartito en donde otra persona está escondida detrás de una ventana. De eso habla la Biblia. Eso es lo que Dios dice. Romanos 10. Romanos 10. El apóstol Pablo le dice en el verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es un mandamiento del Evangelio de Jesucristo. Hay un ejemplo bien bonito, bien sencillo en la Biblia, de que si no entendemos cómo llevar a cabo esa confesión, en Hechos no lo vamos a leer, pero en Hechos 8 hay una historia de un hombre que nos dio el ejemplo y nos dice exactamente, bien sencillo, cómo es que debemos de llevar esta confesión a cabo. El Evangelio de Cristo nos manda que obedezcamos, que debemos de ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Debemos de ser bautizados. Brinqué uno.
Debemos de arrepentirnos por nuestros pecados. No voy a tomar el tiempo para leerlos, pero en Lucas 24, Jesucristo quería que se predicase este arrepentimiento de pecados a todas las naciones. Él mandó específicamente y dio las instrucciones a sus discípulos que fuesen y predicasen este evangelio y que enseñaran a toda persona que el arrepentimiento era necesario para poder seguir adelante con sus vidas, que era un acto que se tenía que obedecer. Pedro igualmente. En otras palabras, todo el Nuevo Testamento habla de la necesidad de que debemos de arrepentirnos por nuestros pecados. El Evangelio de Jesucristo nos manda que obedezcamos, que debemos de ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo, le voy a leer otra vez, por tercera vez. Jesucristo, miren lo que Él dijo en Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Es un mandamiento que debemos de obedecer. Es lo que el Evangelio nos enseña, el Evangelio de Jesucristo. Pedro habló de lo mismo. Pablo habló de lo mismo. El Evangelio nos enseña que debemos de obedecer y ser fieles hasta la muerte. No porque hicimos todo esto que acabamos de hablar, ya automáticamente vamos a ir al cielo. Se nos manda que hagamos todavía otra cosa. Que vivamos nuestras vidas fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2 habla de esto. Y el escritor a los hebreos dice que si no somos fieles hasta la muerte, vamos y podemos y vamos a perder nuestra salvación. Si es que ya, un resumen. El Evangelio nos enseña que hay hechos que debemos de creer. El Evangelio nos enseña que hay mandamientos que debemos de obedecer. Y luego la tercera cosa, el Evangelio nos enseña que hay promesas que recibir. ¿Cuáles promesas? ¿Cuáles promesas podemos recibir si obedecemos el Evangelio? Una de ellas es la remisión de pecados, el perdón de pecados. Hechos 2:38, en Hechos capítulo 2, verso 38, se está predicando ahí a un grupo de personas que también estaban entendiendo esto que acabamos de escribir, que también estaban entendiendo qué era el Evangelio. Y luego llegamos ahí a Hechos 2 y el verso 38, y miren lo que se les dice a estas personas. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay promesas. El Evangelio nos enseña, nos promete que vamos a recibir algo si lo obedecemos. ¿Y qué vamos a recibir? El perdón de pecados. Más adelante se dice algo más específico en Hechos 3:19. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados. Borrados. Todavía más específico lo que va a suceder cuando esos pecados son perdonados. Son perdonados, pero también son borrados nuestros pecados. Borrados nuestros pecados. Luego hay más versos de los cuales podemos hablar. Y luego ya para terminar, vamos a recibir el regalo. Un regalo tan grande y tan especial que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Romanos 6:22. Romanos 6:22 nos dice que el Evangelio de Jesucristo, si es obedecido, si lo creemos, si lo vivimos, si lo aceptamos, vamos a recibir la vida eterna. Y Romanos 6 lo dice de esta manera. El verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Es vida eterna. Como conclusión, podemos entender ahora por qué el Evangelio de Jesucristo es algo muy bueno. Son noticias buenas, son cosas buenas, son palabras buenas. ¿Podemos creerlo? Los hechos que se nos manda, que Cristo mismo nos manda, que creamos, contienen ese mensaje del amor que Dios tuvo para con nosotros. Tanto amor que Dios tuvo para nosotros, que dio a su único Hijo morir en la cruz. ¿Podemos entender este Evangelio? ¿Podemos creer esos hechos? ¿Podemos obedecer los mandamientos que se acaban de mencionar, bien específicos, bien sencillos? Estos mandamientos no son difíciles, no son cosas duras, difíciles. Son hechos, son actos, son hechos sencillos que toda persona puede y debe llevar a cabo. Las promesas que vamos a recibir, que podemos recibir, nos ayudan para poder vivir en esta vida ahora. Muchas veces no lo vemos de esa manera. Estamos viviendo aquí en esta vida con todos estos privilegios del Evangelio, pero se nos olvida de que la salvación, la promesa que Dios nos ha dado, nos está y nos debe de ayudar
nos debe de ayudar aquí en estas vidas. Así es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el Evangelio? Y otra pregunta, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio? Gracias a todos por su atención.